El capítulo 3, hoy vamos a exponer desde el capítulo 3, versículo 4 al versículo 10. Y yo quiero invitarlos también a ponerse de pie. No vale la pena ponerse de pie cuando yo hablo, pero sí cuando la palabra de Dios habla. Amén. Así que, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice amén, lo tengo. Ahí está, veo ahí hermanos que todavía lo están buscando. Bien, leemos entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Estaba hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que es tan clara, tan perfecta, que casi no necesitaríamos explicar mucho de ella, pero te pedimos que obres en nosotros por medio de tu palabra, que es poderosa, y que sea para que tú quites nuestra incredulidad, Señor. Te ruego que obres en mí, que me ayudes a tener la convicción necesaria y el valor necesario para poder proclamarla fielmente. Y también te ruego que ayudes a mis hermanos para que entiendan tu palabra y para que la podamos atesorar en nuestros corazones para crecer en conformidad a Cristo. Muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos a Cristo. Y a través de todo lo que vamos a escuchar, confórmanos a Él. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Si usted desea tomar asiento. A veces nos gustaría o tenemos la tentación de elegir algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, de Primera de Juan, y predicar acerca de algunos temas que pueden animarnos. Pero, claro, exponemos todo el consejo de Dios, versículo a versículo, y esto muchas veces implica que estemos reiterando acerca del pecado y el poder del pecado, y parece a veces como demasiado enfático, pero obviamente no es que nosotros intentamos o pensamos de qué es aquellas cosas que usted necesita escuchar. Entendemos que Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos escuchar y es por eso que exponemos su palabra fielmente. Y hace tiempo que estamos hablando acerca del pecado y Juan nos muestra, ¿sí?, cuáles son las características del creyente. Y lo que vemos aquí es obviamente la importancia de mantenerse firme en la fe. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en la ilustración de un árbol, ¿no? Si nosotros vemos un árbol grande y un árbol frondoso, ninguno de nosotros pensamos que ese árbol está sostenido por las grandes ramas que tiene, ni por el gran tronco, sino por las raíces. El árbol está bien plantado, con raíces profundas, en tierra firme. Y así como el árbol extrae sus fuerzas de esas raíces, mis queridos hermanos, nosotros extraemos nuestras fuerzas como creyentes de estar enraizados en la persona de Cristo, ¿no? En comunión con Él, en unión con Cristo. Y al permanecer en Él, entonces nosotros somos capaces de resistir el pecado, de resistir la tentación, incluso lo que vamos a ver hoy, de resistir el engaño de aquellas personas que muchas veces quieren engañar a los creyentes. Pero sin una fe firme somos como un árbol sin raíces, que es fácilmente
abatido, que a través de cualquier dificultad, ¿sí?, de cualquier circunstancia, nos desanimamos. Así que por esa razón debemos asegurarnos que nuestras raíces espirituales estén profundamente arraigados, no en lo que un hombre dice, no en lo que la tradición dice, sino en lo que la palabra de Dios dice, para que podamos entonces resistir cualquier prueba, cualquier desafío y reflejar verdaderamente la vida que el Señor nos ha dado como creyentes, o la nueva vida. Ahora veamos un poco el contexto de lo que hemos venido exponiendo. Los versículos 18 y 19 del capítulo anterior, del capítulo 2, nos dejan saber que aquí hay personas que están abandonando esta iglesia. Y a estas personas el apóstol Juan las llama anticristos. Versículo 18 del capítulo 2 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros. Estas personas habían o estaban saliendo o habían salido de la iglesia. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Estas personas no permanecieron, se fueron de ese lugar. Y también por lo que dicen los versículos 26, capítulo 2, y el versículo 7 del capítulo 3, sabemos que estas personas, además de haber salido de la iglesia, no se habían desconectado de la iglesia, sino que seguían influyendo, teniendo conexiones, ¿sí?, con los hermanos de la iglesia, y estaban intentando engañarlos. El versículo 26 del capítulo 2 dice, os escribo esto sobre lo que os engañan. Y el versículo 7 del capítulo 3 dice, hijitos, nadie os engañe. Ahora, ¿por qué estas personas salieron de la iglesia? Bueno, simplemente porque no permanecieron en Cristo, o sea, no permanecieron en las doctrinas o en las enseñanzas que los apóstoles estaban, valga la redundancia, enseñando aquí en la iglesia. El capítulo 2, versículo 24, dice que ellos debían retener lo que habían oído. Dice, lo que habéis oído desde el principio, eso debe permanecer en vosotros. Y si lo que oyeron permanece en vosotros, entonces vosotros van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Estas personas no prestaron atención a esto, aparentemente comenzaron a creer en doctrinas diferentes, en un Cristo diferente al que enseñaban los apóstoles. Ellos escucharon nuevas doctrinas, quizás interpretaciones distintas de la palabra de Dios, y estas cosas les despertaron interés. A veces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que las personas puedan llegar a creer cosas que parecen muchas veces descabelladas, pero las personas muchas veces tienen comezón de oír, ¿no? Y estas personas parecen que tenían comezón de oír y no permanecieron en lo que los apóstoles enseñaron. Y obviamente las personas que estaban en la iglesia estaban confundidas, empezaron a hacer preguntas, decir, pero ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué se fue tal hermano? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que nosotros estamos en la verdad? ¿Será que nosotros estamos creyendo en la verdad? O quizás se preguntaron, ¿será que nosotros realmente estamos en Cristo? ¿Será que nosotros creímos verdaderamente? ¿Será que nosotros somos salvos? Y en medio de toda esta confusión, el propósito de la carta que Juan escribe es darle certeza de quién es el verdadero Cristo y refutar, obviamente, las enseñanzas de estos falsos maestros. Ahora, imaginemos, ¿no? Cómo habrá sido recibir una carta como esta, cuando hay tanta confusión, cuando hay tanta desconfianza, cuando hay tanta tensión en la iglesia, cuando todas las personas se están preguntando si lo que creyeron es algo verdadero.
y llega esta carta que habrá sido como un bálsamo, ¿no? Como agua en medio de un desierto, donde el apóstol el apóstol Juan les dice: en el Cristo que ustedes han creído, en Él tienen salvación. Y los afirma en la fe. Ahora, ¿qué era lo que decían estos falsos? Bueno, estos decían algo que parecía bastante lógico, porque hasta es lógico pensar que nuestra vida espiritual y nuestra vida física son dos cosas diferentes, que no se afectan entre sí, que no están conectadas entre sí, que nosotros podemos adorar a Dios, que podemos venir en una reunión como esta, levantar nuestras manos, adorar, cantar, orar y salir por esta puerta y vivir nuestra vida como bien nos parece. No solamente parece lógico, sino que también parece atractivo. Y en ese tiempo habían filósofos como Platón que decían: ¿qué cosa, qué locura es esta de decirle a las personas que lo que hacen con su cuerpo, que cómo viven, afecta su vida espiritual? De ninguna manera. Cristo no vino por tu cuerpo, Cristo vino por tu alma, así que tú puedes vivir la vida loca en el nombre de Cristo. Eso no va a afectarte. Y esto había calado en el interés de muchas personas. Y muchos estaban enseñando estas cosas y por eso el apóstol Juan escribe. Es normal para mí confundirme con Pablo y con Juan, usted sepa entenderme, ¿sí? Y nuestro texto de hoy, como ya lo leímos, trata acerca de este tema. ¿Cuál es la relación del creyente con el pecado? ¿Es posible ser un creyente y un pecador no arrepentido al mismo tiempo? ¿Es posible esto? ¿Es posible vivir en pecado no confesado y al mismo tiempo decir que pertenecemos a Cristo? ¿Es posible decir que mi relación con el pecado no ha cambiado? O sea, que sigo teniendo el mismo interés por el pecado, por las cosas que hacía, pero que sí ha cambiado mi relación con Cristo. ¿Puede ser eso así? ¿Puede ser que yo tenga una nueva relación con Cristo y que no haya cambiado mi antigua relación con el pecado? Bueno, esto es lo que va a contestar Juan. Pero el argumento principal de estos pasajes no gira alrededor del pecado, sino en torno al engaño. Como lo dice el versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. Y este es el problema que se va a tratar, el engaño. Y aquí obviamente el engaño tiene que ver con pensar que se puede ser cristiano y al mismo tiempo estar involucrado en el negocio de pecar sin ningún pesar. ¿Y por qué esto es un engaño? Bueno, porque no es posible ser creyente y al mismo tiempo practicar el pecado. ¿Y por qué eso no es posible? Bueno, esto es lo que Juan va a responder. El por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo ser alguien que practica el pecado. Y debería hacer algunas aclaraciones aquí. Porque sé que seguramente usted como yo, cuando leímos muchas veces estos pasajes, nos preguntamos cómo puede ser que el versículo 6 afirme que todo aquel que permanece en Él, o sea, que permanece en Cristo, no peca. Y hay mucha confusión con respecto a esto. Hemos tenido personas en esta iglesia que han escuchado a personas que enseñaban que el creyente no es un pecador, que no pecamos. Claro, lo dice Juan aquí. Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué significa que el creyente no peca? ¿Quiere decir que si peco no soy creyente? O sea, si cometo algún tipo de pecado, de acción o de omisión, ¿eso me descalifica como creyente, que no soy un creyente? ¿Significa que el cristiano nunca peca? ¿Eso es lo que significa? ¿Eso es lo que Juan nos quiere enseñar? O más enfático todavía, porque el versículo 9 dice que el que permanece en Él no puede pecar. ¿Cómo que no puede pecar? Usted como yo, que somos creyentes, sabemos que sí podemos pecar. Pero Juan dice que no podemos pecar. ¿Y qué significa esto? ¿Que un creyente se aprueba del pecado? Parecía que sí, que es lo que está enseñando Juan, porque por como él lo dice, pareciera que no hubiese ningún margen para pecar, como si dijese que el creyente nunca y de ninguna manera, ni en ninguna circunstancia, peca.
ni ofende a Dios. Que aquel que es nacido de Dios nunca se va a encontrar en una situación pecaminosa. Pero es muy importante aclarar que Juan no está enseñando el perfeccionismo. Y esta es una doctrina que fue muy popular en los tiempos de Wesley. Wesley enseñaba que un creyente puede llegar a un nivel en su vida espiritual de no pecar más, o sea, a la santificación total. Que en su crecimiento espiritual el creyente puede llegar a un nivel de santificación total. Pero esto contradice lo que la Biblia dice. Y Juan no está enseñando esto, porque el mismo Juan nos dice que aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. No es lo que está enseñando. Así que lo que no está enseñando Juan es aquí el perfeccionismo. El creyente no va a alcanzar perfección en esta vida. La Biblia no enseña que el creyente va a alcanzar perfección en esta vida. Sin embargo, cuando leemos los versículos parece que sí, que Juan está enseñando acerca del perfeccionismo, porque es tajante, porque dice todo aquel que permanece en él, en Cristo, entonces no peca. Y entonces digo, Señor, ten misericordia de mí. Y luego leemos el versículo 9 y dice, no puede pecar, no puede pecar. Entonces, ¿qué quiere decir Juan con esto? Bueno, cuando Juan está usando estas palabras, lo que está tratando de enseñar es que si el pecado fuera un lugar, si hubiese un lugar llamado pecado, el creyente ya no vive más en ese lugar. El creyente vive ahora en otro lugar llamado justicia. Estaba pensando en una ilustración y pensaba, ¿dónde viven los peces? En la ladera no. ¿Dónde viven los peces? En el agua, en el mar, en el agua. Ese es su hábitat natural, ¿cierto? Es allí donde viven. ¿Y dónde viven los humanos? Naturalmente, en tierra firme, ¿cierto? Es allí donde vivimos. Debajo del agua no es nuestro lugar. Nos gusta ir al mar, zambullirnos, podemos aguantar un poco la respiración, pero no es nuestro hábitat natural. Obviamente podemos vivir artificialmente debajo del agua por un rato, pero no es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no es nuestro hábitat natural. Nuestro hábitat natural, donde vivimos, donde nos desarrollamos y donde crecemos, es la tierra firme. Ahora imaginamos que alguien toma un pez y lo convierte en un ser humano. Ahora las cosas cambiaron mucho, no solamente por el aspecto, porque ya no es un pez, sino es un ser humano, sino que hay algo mucho más importante que ha cambiado su hábitat. Su hábitat ya no es más el agua, sino que ahora su hábitat es la tierra firme. El agua ya no es su lugar. Ahora puede sumergirse por un rato, pero ya no puede vivir en el agua. Y eso mismo es lo que ha pasado con el creyente, y es a lo que se refiere Juan. Hemos sido sacados del hábito de pecar. Ese era nuestro antiguo hábito. Lo que nosotros solíamos hacer con naturalidad, con toda naturalidad, era pecar. Pero lo que Dios ha hecho fue quitarnos de nuestro hábitat y nos ha puesto en uno nuevo. Nuestro hábitat ahora es la justicia. Y esto quiere decir, no que no podemos pecar, no que no vamos a pecar, pero que no es nuestro hábito pecar. Lo que era natural para nosotros ahora ha cambiado. Lo que deseábamos ahora cambió. Y ahora no tenemos el hábito de pecar, sino tenemos el hábito de la justicia. A eso se refiere Juan cuando dice que el creyente no peca o no practica el pecado. No se está refiriendo al hecho de pecar, sino al hábito de pecar. No a la circunstancia de pecar, sino más bien a mantener una conducta constante en la práctica del pecado. Y quizás deberíamos entender el versículo 9 y agregar una palabra para poder comprender esto y decir aquel que sigue pecando. Aquel que sigue pecando. Y es muy importante esta aclaración porque la Biblia no enseña el perfeccionismo, nosotros no enseñamos el perfeccionismo, ni Juan, nadie, ¿no?
Seremos perfectos cuando veamos a Cristo cara a cara, pero no en esta tierra. Y es importante esta aclaración. Ahora, ¿cuál es la definición del pecado? La palabra pecado en griego es amartía, ese es pecado. La definición común que nosotros escuchamos acerca del pecado es cerrar el blanco. Y muchas veces nos imaginamos a una persona que está tratando de hacer el blanco con un arco y una flecha, tratando de dar al blanco y le erra, y el errar entonces podríamos llamarlo pecado. Pero no es solo eso. Erickson dice: errar al blanco normalmente sugiere un error más que un pecado que se escoge realizar voluntariamente. O sea, no solamente, ¿qué es pecar? Bueno, estoy poniendo todo mi esfuerzo e involuntariamente, quizás porque no tensé bien el arco, no sé, por el viento, por lo que fuera, entonces de repente mi intención no dio exactamente donde debería dar, y parece que eso es. Pero no, el pecado es realizar una acción pecaminosa voluntariamente. Pero en la Biblia, la palabra sugiere no solo un fracaso, sino una decisión de fracasar, un error voluntario y culpable. El pecador toma el arco, lo tensa, pero no apunta al blanco. Apunta al Hijo de Dios y lanza su flecha, voluntariamente. Ahora Juan nos habla de la imposibilidad de pensar que un creyente puede practicar el pecado de acuerdo a lo que estas personas enseñaban. El versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca, o mejor dicho, no sigue pecando. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué sería lógico pensar que un creyente puede practicar el pecado? ¿Por qué no es posible ser creyente y al mismo tiempo seguir pecando, seguir teniendo los mismos hábitos que nos dominaban en nuestra antigua naturaleza? Bueno, Juan nos va a dar por lo menos 4 razones. Y la primera razón es porque es contrario a lo que Cristo vino a hacer en su venida. Versículo 8 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino para quitar nuestros pecados. Pensar que nosotros podemos seguir practicando el pecado siendo creyentes, entonces es no entender cuál fue el propósito de Cristo en su venida. Cristo vino a quitar el pecado. El versículo 5 nos dice literalmente que Él vino para quitar, remover nuestros pecados. No para dejarnos en nuestros pecados, sino para quitar nuestras ofensas delante de un Dios santo, justo y bueno. Para eso vino Cristo. Cristo vino a nosotros no para que nosotros sigamos ofendiendo a Dios, sino para que dejemos de ofenderle. Si alguien piensa que puede ser cristiano sin mortificar su carne en cuanto a los deseos carnales, entonces es que no ha entendido cuál fue el propósito por el cual vino Cristo. Entonces, aquel que piensa que puede ser un creyente y al mismo tiempo practicar el pecado sin ningún pesar, sin arrepentimiento, entonces no entendió por qué Cristo vino. La segunda razón, el versículo 5 dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo no vino a dejar las obras del diablo como estaban. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. Él es el padre de la desobediencia. Él es el primer pecador. Él es el padre del pecado. Y Cristo vino especialmente para deshacer, para destruir las obras del diablo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo viviendo una vida perfecta, obedeciendo a Dios en todo, resistiendo a las tentaciones del diablo. Y al mismo tiempo fue a la cruz para derrotar a Satanás y para derrotar el pecado y para quitar el poder del pecado en nosotros. Y no solamente murió en la cruz, sino que resucitó para que nosotros resucitemos con Él. Cristo no solamente acabó con la culpa del pecado, sino Cristo acabó con el poder del pecado. Es lo que nos enseña Romanos, capítulo 6. Si usted quiere ir
Allí es su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos por un momento allí. Dice sí, ahora sí, el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que dice este pasaje es que cada uno de nosotros hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado en unión con Cristo. Eso es lo que está diciendo. Cuando Cristo murió en la cruz, si eres un creyente, entonces vos también moriste en la cruz. Yo también morí en la cruz. Nuestro viejo hombre murió con Cristo. Y ese hombre cuyo hábitat era el pecado, murió. Si eres de Cristo, tu viejo hombre ha muerto. Pero no solo eso, sino también que hemos sido resucitados con Él para andar en nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas, según lo que dice 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, mas ahora son todas hechas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos en unión con Cristo. Nuestro viejo hombre murió y ahora somos nuevas criaturas. Y para aquellos que están unidos a Cristo, practicar el pecado es algo contrario a su nueva naturaleza. Es hacer algo contrario a lo que ahora somos en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, Cristo no solamente pagó por la deuda de nuestros pecados, no solamente terminó con el poder del pecado, sino que va a terminar totalmente con la presencia del pecado. Vendrá un tiempo donde el pecado será erradicado totalmente y la justicia gobernará esta tierra. Totalmente. Y por esa razón, hermanos, es que es imposible pensar que un creyente puede practicar el pecado como un hábito normal sin que le importe. Es imposible. Esto sería una contradicción al propósito de la venida de Cristo. Y hay algo que debemos prestarle atención, y es que también Juan no está diciendo que está prohibido cometer un pecado. No ese es el mandamiento. No está diciendo eso. Si usted lee, no va a encontrar en ninguna parte donde diga prohibido pecar. No está enseñando eso. Lo que dice es, como un mandamiento, es que no te dejes engañar. Ese es el mandamiento. No es que ya no vamos a pecar, sino que un verdadero creyente que ha entendido por qué ha venido Cristo, no puede pensar que el pecar no significa nada. Eso es lo que significa. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y el que está practicando el pecado no ha entendido a lo que vino Cristo, no lo entendió. No es coherente vivir en pecado y al mismo tiempo ser un creyente. La tercera razón, versículo 6. La última parte dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recuerdo que cuando nosotros hablamos de pecar, no estamos hablando de un hecho en particular, sino que nos estamos refiriendo a un estilo de vida. A una vida de una persona que está caracterizada por el pecado, de estar practicando el mismo pecado constantemente. Nada ha cambiado en la vida de esa persona. Una persona que vive una vida así, que no demuestra que ha conocido a Cristo. Ya hemos dicho que esto es contrario a entender para qué Cristo ha venido. También es contrario al carácter de Cristo. Por lo tanto, una persona que anda en un pecado no arrepentido todavía no conoció a Cristo. No le conoció. Una persona que vive en pecado
lo que tiene que hacer es conocer a Cristo. Eso es lo que tiene que hacer. Conocer a Cristo y conocer lo que Él hizo en la cruz a su favor. Conocer su carácter. Porque, hermanos, es imposible que alguien diga conocer a Cristo y seguir practicando al mismo tiempo el pecado sin arrepentimiento. Porque Dios ha puesto una nueva naturaleza a Él y Él desea arrepentirse. Se da cuenta de su pecado. Y no es un fastidio para Él, tengo que arrepentirme, sino es una necesidad de hacerlo. Y esto digo, hermanos, porque la iglesia está llena, y no digo esta, digo en general, la iglesia está llena de personas que no entienden estas verdades. Están llenos de cristianos que no son cristianos, son personas disfrazadas de cristianos, que están haciendo algo que no quieren hacer, que están viniendo a un lugar que no quieren venir. Y yo te pido, por favor, que no hagas eso. No hagas eso. La cuarta razón, porque la cual el creyente no puede pensar que practicar el pecado y al mismo tiempo es de Dios, porque la Biblia enseña que el que peca es del diablo. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Antes dijimos que el primero que pecó fue el diablo. Él fue el que inició la desobediencia contra Dios. Él es el padre del pecado. El pecado es obra del diablo. Por lo tanto, todos aquellos que practican el pecado son hijos del diablo. Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Todos éramos así, todos andábamos así. Pero vos decías, no, pero yo no soy un esclavo de Satanás. Yo no era un esclavo de Satanás. No era que todos los días decía, a ver, Satanás, ¿qué querés que haga? No, yo no era esclavo de Satanás. Sí lo eras a través de tus deseos. Lo hacía porque querías, porque Satanás obra a través de tus deseos. Y eras esclavo de tus deseos, eras esclavo del pecado, eras esclavo de Satanás. Pero hermanos, Dios nos salvó de eso y Él es capaz de salvar a cualquiera que está aquí, a cualquiera. Cristo es capaz de salvar a cualquier persona que esté bajo el dominio de Satanás. Es capaz de otorgarle hoy un nuevo nacimiento. Solo Él puede hacer eso. No lo puedes hacer con tu fuerza, no lo puedes hacer tratando de obedecer a Dios y ser cristiano, de disfrazarte de cristiano. Hay una cosa que nosotros debemos atender, y es que el mandamiento se encuentra, como lo dije ya en otra oportunidad, en el versículo 7. Hijito, que nadie te engañe. Nadie te engañe. Engañados en el pensar de que es compatible ser cristiano y pecar. O sea, en el pensar de que si estás viviendo una vida pecaminosa, sin arrepentimiento, eres un cristiano. No eres un cristiano. Que nadie te engañe. Porque este engaño va a hacer que no haya arrepentimiento en tu vida. Y si no hay arrepentimiento en tu vida, entonces te pierdes. No hay salvación. Engañados de la necesidad de arrepentimiento. No puede ser, porque si nosotros decimos que un creyente puede pecar y puede hacerlo esto sin arrepentimiento, estaríamos diciendo que Dios no es capaz, que Dios no tiene la capacidad, ni que Dios no tiene el poder de poder cambiar el corazón de piedra endurecido de una persona, que Dios no es capaz de poder poner el Espíritu Santo dentro de una persona para hacer que Él camine en su voluntad. Estaríamos insultando la persona de Dios, estaríamos contradiciendo la obra de Cristo y estaríamos negando la obra del Espíritu Santo. Es imposible ser un creyente y al mismo tiempo pasar por alto los mandamientos de Dios. El creyente desea hacer justicia. Él desea ser como Cristo. No nos engañemos. Este texto es para que cada uno de nosotros nos digamos y nos preguntemos,
a nosotros mismos qué es realmente lo que yo deseo, qué es realmente lo que quiero. ¿Deseo realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Lo deseo hacer? Aunque no lo hago muchas veces. Muchas veces no hago la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿deseo hacer la voluntad de Dios? Pregúntatelo. Pero no seamos, mis queridos hermanos, engañados, pensando que es posible que nosotros vivamos una vida constante, constante ofensa a Dios y que seamos creyentes al mismo tiempo. Es mentira. Es mentira. Una persona necesita arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo, el cual es santo y es capaz de salvarte. Y no hay otra manera. Claro, no podemos decir que no pecamos. Si alguien dice que no peca, es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Pero lo que sí ha pasado con el creyente es que su actitud para con el pecado ha cambiado. Aquel que no es creyente peca y le da igual, no le importa que peca, no le importa. Quizás le da un poco de remordimiento por las consecuencias del pecado, nada más. Pero el creyente cuando peca se siente mal, se siente terrible, se siente sucio delante de Dios, porque ahora lucha contra su pecado. Eso es lo que ha cambiado en el creyente, su actitud hacia el pecado. No tanto su conducta, porque muchas veces nosotros miramos a las personas del mundo y tienen mejor conducta que los creyentes, lamentablemente. Pero no es que no ha cambiado su actitud para con el pecado. Se da cuenta de que peca contra Dios y se vuelve en arrepentimiento. El creyente lucha contra el pecado, no practica el pecado. Eso es lo que hace. No quiere ser vencido por el pecado. No quiere retroceder, no quiere darle un milímetro al pecado. Y sí, desgraciadamente, el pecado que aún está en nosotros nos da muchas veces palizas. Y perdemos. Pero el creyente se levanta y sigue luchando contra el pecado. Y se para delante de Dios pidiendo gracia y misericordia. Estas son las características de un creyente. Y Juan las describe. Ahora la pregunta es, ¿esto te describe a vos? ¿Esto describe tu manera de ser? ¿Tu manera de andar? ¿Te describe a vos? ¿Sientes que esto está hablando de vos? No es que debemos andar en justicia perfectamente, no debemos ser perfectos. Es Cristo quien nos perfecciona. Y si sentís que esto no habla de vos, entonces vos necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas creer en Cristo. Y Juan no nos llama a buscar ser creyentes por medio de abstenernos de pecar. Es que si yo me abstengo de pecar, entonces voy a ser un creyente. No. Juan describe a una persona que por ser creyente, entonces se abstiene del pecado. Él te llama y me llama y a todos el llamado es primeramente a creer en Cristo. A darnos cuenta que necesitamos nacer de nuevo para que de esa manera entonces podamos luchar contra el pecado y mortificar el pecado. No trates de cumplir los mandamientos de Dios si no eres un creyente. Si me estás escuchando, escucha bien. No trates de cumplir los mandamientos de Dios a tu forma, ni a tu manera, ni con tu fuerza. Es bueno cumplir los mandamientos de Dios, claro. Pero no trates de hacerlo buscando ser aceptado delante de Dios. No vas a poder. Además vas a pasar por alto un mandamiento que es muy importante, que está también aquí en el versículo 23, pero en el capítulo 3, que dice, y este es el mandamiento que creamos en el nombre del Señor Jesucristo. Debes creer en Cristo. Ese es su mandamiento. Cuando vos buscas tu propia justicia es que no estás creyendo en Cristo. Entonces de nada sirve lo que puedes hacer. Porque lo primero que debemos hacer es creer en Cristo.
No busques tu propia justicia delante de Dios. ¿Sabes lo que es tu justicia delante de Dios? Son trapos de inmundicia. Eso es lo que es tu justicia. Debes creer en Cristo. Él soportó la carga de nuestro pecado. Él venció el pecado. Debemos correr a Él. Corre a Cristo. Y si tú corres hoy, en esta mañana a Cristo, entonces vas a ser esta persona que Juan describe en estos versículos, del 4 al 10. Pero debes correr a Cristo. Debes venir a Él. Entonces vas a ser hijo de Dios, entonces vas a ser nacido de Dios. Y estas son las características de un creyente. Pero este es el engaño. El engaño es que pienses que tu vida está bien viviendo como vives, no teniendo deseo de arrepentirte. Eso no es posible. No busques tu propia justicia delante de Dios. No trates de vivir bajo tu propia obediencia. Obedece a Cristo y ven a Él. Oramos al Señor. Te invito a ponerte de pie. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Y te pedimos